إن الدين عند الله الإسلام. El mismo origen. De manera que ese es un milagro científico en el Corán que está hoy en día comprobado por la ciencia, pero que lo tenemos hace más de 1400 años porque la palabra de Dios fue transmitida a través del profeta Mohammed, y el Sagrado Corán lo tenemos, es la verdad de la palabra de Dios, y es el único libro que no ha sido tocado por el hombre, ni para quitarle ni para ponerle un verso. Entonces tenemos inclusive copias, o mejor, originales, dos originales del texto del Corán original. El Corán es el mismo libro, las mismas enseñanzas en todo el mundo. Vamos a ver ahora en este tema de hoy lo que dice el Corán y el cerebro. Nosotros sabemos que había una persona allá en Meca, que es la ciudad originaria del planeta del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, y en Meca el profeta iba hacia la mezquita a hacer oración, pero había una persona que todos los días se metía con él, todos los días lo insultaba, le hacía lo imposible para molestarlo. Entonces Dios en el Corán dijo sobre uno de estos incrédulos que querían prohibirle al profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, que fuera a rezar a la Kaaba, a la mezquita. En el Corán, en el capítulo 96, versos 15 y 16, encontramos que dice: si no deja de hacerlo, lo agarraremos por su nasiah, con H al final, lo agarraremos por su nasiah, frente de la cabeza. Se llama en árabe a la parte frontal del cerebro nasiah. Entonces dice, si no deja de hacerlo, lo agarraremos por su nasiah, de su nasiah mentirosa y transgresora. Eso dice el Corán. Ahora, ¿por qué describió el Corán la parte del frente de la cabeza? O sea, la parte frontal del cerebro. Entonces, ¿por qué no dijo que la persona era agresiva, que la persona era mala, malvada? No, él dijo fue la frente de la cabeza, la parte del frente. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta parte frontal del cerebro, como lo vemos en la gráfica, la parte amarilla que ven ustedes? Si miramos por dentro del cráneo, en la parte frontal encontraremos la zona prefrontal del cerebro. ¿Qué es lo que la fisiología nos dice con referencia a la función de esta? Dice, la motivación, la capacidad de planear e iniciar movimientos ocurre exactamente en esa porción anterior de los lóbulos frontales, la zona prefrontal. Entonces el libro de anatomía donde nos describe esto también dice, por su asociación en la motivación, se cree que la zona prefrontal, que es la parte anterior del cerebro, es también el centro funcional de la agresión. Entonces, esta parte de la cabeza de uno, del cerebro, es la responsable de planear, motivar e iniciar el comportamiento correcto o el comportamiento pecaminoso. Esto es un milagro científico en el Corán. Hoy en día, las personas que estudian fisiología, que es una parte de la anatomía, han encontrado precisamente que nosotros en el cerebro, en la parte prefrontal, tenemos la base de la facultad de la voluntad. O sea que cuando nosotros tomamos decisiones para bien o para mal, es de ahí donde nosotros nos volvemos agresivos, groseros, programamos a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios muchas veces, o también al contrario, podemos en esta parte prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro, planear una vida como Alá quiere que vivamos sobre el planeta. De manera que aquí el milagro científico está corroborado hablando sobre el cerebro. Veamos ahora lo que el Corán dice sobre los mares y los ríos. Esta gráfica es bien interesante. Aquí vamos a recordar, por ejemplo, al amigo Jacques Cousteau, que él, recordemos que con su batiscafo, el Nautilus, podía él bajar a muchas profundidades en los océanos.
y luego nos hicieron películas. Ya Cousteau murió, pero él trajo muy alborozado, muy alegre, la idea de que había descubierto que allá donde se juntan los océanos, por ejemplo el Mediterráneo y el Atlántico, que es que cuando se juntan los océanos, dice, no se juntan, sino que hay un área que los separa. Cuando las aguas del océano, de un océano, vienen a juntarse con el otro, realmente no se juntan, forman una barrera. Y los animales, o sea, los peces que están en esa barrera, no pueden pasar ni para un océano ni para el otro porque morirían. Y él creía que era el gran descubrimiento. Entonces vamos a encontrar lo que por ejemplo, en el caso del agua del mar Mediterráneo, que es tibia, salina y menos densa comparada con la del océano Atlántico. Cuando el agua del Mediterráneo, aquí está la gráfica, la estamos viendo, entra en el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, entonces se introduce varios cientos de kilómetros en el Atlántico. Las aguas del Mediterráneo se introducen cientos de kilómetros en el Atlántico a una profundidad de cerca de 1000 metros, ¿verdad? Manteniendo sus propias características. El agua del Mediterráneo se estabiliza a esa profundidad. Vea pues la gráfica y nos está diciendo ahora, ¿qué nos dice el Sagrado Corán? El Sagrado Corán menciona que existe una barrera entre los dos mares que se encuentran y que ambos no traspasan. La página es muy clara, pero el Corán nos dice en el capítulo 55, versos 19 y 20, Alá nos dice, ha dejado fluir las dos grandes masas de agua que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasan. Esto es refiriéndose a dos mares. Ahora, veamos pues lo que nos dice cuando un río es el que entra al mar. Hace poco estuvimos en México, en donde el río Papagayo, ahí cerca en Acapulco precisamente, el río Papagayo entra al mar. El Corán, en su capítulo 25, verso 55, nos dice, Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan, una dulce, agradable, y la otra salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. Resaltemos la palabra, ha puesto un espacio intermedio. Cuando habla del divisor entre el agua dulce y la salada, pero no lo menciona cuando habla del divisor entre los dos mares. Esto es interesante porque si ustedes le ponen cuidado a la gráfica, que es la segunda que aparece ahí, donde el río de agua dulce entra al agua salada, lo que hay son barreras o divisiones, que es lo que se llama un límite infranqueable intermedio. Repitamos pues esa sura del Corán que dice, Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan, una dulce, agradable, otra salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellos. Esta información que estoy dando ha sido recientemente descubierta utilizando equipos de verdadera tecnología que pueden medir la temperatura, salinidad, la densidad del agua, la disolubilidad del oxígeno, etc. El ojo humano no puede apreciar estas diferencias. Entonces, al verificar que estos descubrimientos de la ciencia moderna están en el Corán hace más de 1400 años, podemos decir que los milagros científicos en el Sagrado Corán, hoy en día los hombres de ciencia los están verificando. ¿Por qué? Porque el Corán es palabra del autor del universo. El autor del universo, el que hizo los cielos, la tierra, todo el universo, Él es el que nos está contando todo esto a través del profeta Mohammed, que es el verdadero mensajero de Dios. Veamos ahora lo que el Corán dice sobre los mares profundos y las olas internas. Muchas veces nosotros pensamos que los mares son una sola masa homogénea, pues no es así. En el sagrado libro del Corán, en el capítulo 24, en verso 40, Alá nos dice, o son los que no creen
como tinieblas en un mar profundo, al que cubren olas sobre las que hay otras olas, que a su vez están cubiertas por nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la mano apenas la ve. A quien Dios no le da la luz, no tendrá ninguna luz.